Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Estamos en el cuarto simposio, Comunicación, Educación y Ciudadanía en la Era Digital, más específicamente en el conversatorio con una periodista, una cara conocida seguramente para todos y todas, como es Luli Trujillo, a quien ya saludamos, pero en breve la vamos a presentar como corresponde, con Ignacio, que me acompaña en el panel. Bueno, este conversatorio se enmarca en el libro El informativo en televisión, temas y narrativas de un género en transformación. Es un libro que se publicó hace apenas unos meses, en noviembre del año pasado, compilado por Néstor Daniel González, que es un docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, que se especializa justamente en periodismo y medios de comunicación social. El libro reúne un conjunto de artículos sobre la información en noticieros televisivos locales, nacionales e internacionales. Cada uno de los trabajos que reúne este libro aporta pistas para pensar la permanencia de la televisión y el informativo audiovisual en tiempos de Internet, de redes, hiperconexión, convergencia tecnológica. Bueno, la idea con este conversatorio entonces es profundizar un poco este debate. En este sentido, vamos a retomar algunos de los ejes que se trabajan en el libro, como por ejemplo construcción de agenda, criterios de noticiabilidad, hibridación entre información y entretenimiento, calidad informativa, entre otros. Bueno, con el objetivo de seguir pensando el informativo en televisión. Ahora le paso la palabra a Ignacio, mi compañero, para que pueda introducir a Luli y al conversatorio. Gracias, Caro. Bueno, es un gusto poder contar en este evento, en esta actividad, con la presencia de Luli Trujillo, una periodista conocida, reconocida en el ámbito profesional de la televisión, que bueno, trabaja como periodista en la señal C5N y también conduce en la televisión pública el programa Desiguales. Para nosotros, digamos, es muy importante poder contar con la presencia, con los aportes y con la experiencia de alguien que trabaja en el medio para poder, como decía Carolina recién, seguir profundizando en la reflexión sobre el informativo televisivo en nuestro país. Así que nuestro agradecimiento, Luli, por haber aceptado esta invitación y por sumarte a esta actividad en el marco del simposio que se está realizando en la Universidad Nacional de Quilmes. Ahí abrió el micrófono. No, bueno, ustedes, gracias por invitarme, que bueno, me tuve que bajar la vez anterior, pero gracias por tenerme paciencia. Un gusto. Bueno, si te parece bien, Carolina, Luli, podemos empezar ya a transitar este camino que tenemos pensado en la reflexión sobre el informativo televisivo. Y uno de los aspectos que nos gustaría conversar con vos, Luli, tiene que ver con cuáles son los criterios que en este contexto bastante particular que estamos atravesando, no solo por el contexto de pandemia, sino por fenómenos como la convergencia mediática y la hiperconexión y las hipermediaciones, cuáles son los criterios que un acontecimiento tiene que tener en el ámbito televisivo para poder ser transformado, convertido y presentado como una noticia. Me parece que depende de varios factores. No es lo mismo hablar de un canal de noticias que de otro. No es lo mismo hablar de un noticiero de un horario que de otro. Siempre hablando de noticieros, ¿no? No estamos hablando de programa de análisis o de debate o de entrevistas. Siempre en modo noticiero tradicional, digamos. Aún dentro del noticiero tradicional, como digo, el canal, el horario va a modificar, creo yo, el criterio de noticiabilidad. En primer lugar, porque lo mira distinta gente, porque el que lo mira está haciendo distintas cosas. Por supuesto que hay noticias generales que tienen que ver con, bueno, noticias o cifras o estadísticas. Ahora estoy con la tele de fondo y veo que estaban contando, bueno, que el INDEC dio el nuevo número de pobreza. Bueno, eso sí, es noticia siempre porque es en ese momento, exacto. Pero si no, me parece que va un poco por ahí, ¿no? Por comprender a quién la hablas y también por
y esto es la realidad, por qué mide más también un poco en cada horario, ¿no? Digamos, que busca el televidente y eso un poco se refleja a veces en el rating en determinado momento. Eh, la política es noticia, pero hay que ver cómo se trata en un noticiero o en otro. La economía lo mismo, la inseguridad, los casos de inseguridad también. El deporte en general no es un tema muy noticioso, es cierto que se encara de una manera particular o que haya algo muy importante para hablar. La agenda deportiva no suele ser un tema de noticiero. Espectáculo es lo mismo, tiene que ser una pastilla, algo pequeño. Con lo cual me parece que va por ahí, por en qué momento, en qué canal y qué es lo que se busca ahora. Vos señalabas algo que es bastante interesante porque es bastante frecuente en el análisis de medios considerar o evaluar lo que, digamos, lo que el medio propone, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de pensar hacia quién está dirigido y quién finalmente consume esas noticias. Digo, no sé si el mejor verbo es consumir, ¿no? Pero quién se informa a través de esos medios. En esa relación, ¿no? que vos estás planteando entre el medio y las audiencias, por llamarlas de alguna manera, es interesante pensar cuáles específicamente las estrategias que puede llegar a desarrollar un medio para diferenciarse de otros, ¿no? En este contexto de hipermediación y de que las noticias circulan por diferentes plataformas, por diferentes canales, digamos, ¿cómo pensás vos que la televisión en general y el informativo televisivo en particular se inserta en ese contexto y trata, ¿no? de diferenciarse de los otros medios o de las otras fuentes de información? Yo creo que pasa un poco más por la vuelta que se le da a la noticia o por la manera de contarla, porque en cuanto a primicia, hoy por hoy, y eso es algo que me parece es un vicio más de nosotros, los periodistas, que del televidente realmente, porque digo, si vos estás viendo C5N y TN tiró una noticia, no te la vas a enterar hasta que no la tire C5N. No vas a estar zapineando todo el tiempo a ver quién te está tirando una primicia. Con lo cual, la velocidad y el tema de primicia es más una cuestión del ego de los periodistas y de los productores que de lo que realmente significa una primicia en el mundo noticiero. Más teniendo WhatsApp, Twitter y otras maneras de informarte con el diario en el teléfono. Por ese lado creo que el diferenciarse por primicia es algo que ya quedó, que pasó de moda, digamos. Lo que sí creo que podés diferenciarte es en la manera de contar, ya sea por cómo son los conductores del noticiero, ya sea por los columnistas que tenés, que te hablan de determinado tema, y a vos te va a interesar cómo te cuentan los policiales Mauro Zeta, y te va a gustar eso, entonces cuando vos encuentres que está hablando Mauro Zeta, te vas a quedar escuchando a él, digo, pasa por la persona que te lo está contando, por cómo te lo está contando. También creo yo, y esto empieza un poco a ocurrir, siempre todos los años es como que con la imagen y con el color de los graphs y con lo que te venden a la vista, bueno, también ahí hay una especie de querer comprarte, ¿no? Y incluso hasta con lo que se escribe en los graphs, esa siempre es un poco la bajada del canal, y también es como, bueno, te quiero enganchar ahí, quiero agarrarte, y ahí de la manera en que te lo cuento también por algún motivo te vas a quedar. Vos por ahí estás viendo la tele en silencio, sabés qué tal canal o tal noticiero me va a contar en palabras lo que yo necesito en ese momento. Entonces, bueno, ahí también tenés una diferencia con otro, puedes ganar público. Me parece que va por ahí, por la diferencia en las maneras, en la forma y en las personas que lo cuentan. No pasa por la primicia, no pasa por la velocidad, excepto que, bueno, sí, se te esté desmoronando, no sé, algo en Ituzaingó y no llegues nunca y, bueno, fueron todos los canales de noticias y ya te habías enterado por WhatsApp, ya lo leíste en Twitter, bueno, lo buscas en la tele y ahí sí, estar en el lugar y la primicia en un punto te va a ganar público. Pero si no es algo semejante, si es algo de solamente tirar la noticia para desarrollarla después, para mí la primicia no tiene mucho sentido. Pero creo que pasa por ahí, pasa por la manera de contar, e incluso en este momento en que, no sé, los feminismos y la deconstrucción
también se metió en el mundo del periodismo, no en todos lados, también depende de cada persona y de la voluntad de cada uno. Ahí también creo que hay una manera de contar que puede atraer a una audiencia o no. Digo, querer escuchar que te cuentan algo con determinado vocabulario o que te lo cuentan con determinado sesgo o no. Al momento de hablar de un femicidio, por ejemplo. Entonces me parece que esos son puntos interesantes. ¿Y qué recursos puede contar, digamos, con qué recursos cuenta la televisión? También un poco para correrse a veces de la agenda que te marca eso que vos planteabas, ¿no? Decir, bueno, una noticia que está en un canal, por ahí vos te diferencias a través de las formas que tenés de contar esa noticia, ¿sí? De los otros informativos o de los otros canales. Pero, ¿y qué lugar tiene la producción de noticias propias en esa línea que estás planteando? Bueno, por un lado, digo, hay gente dentro de los canales de noticias que se dedica a eso, a buscar destinos para los móviles, para tener nota propia en un determinado lugar, que se dedica a bucear en diarios o portales para encontrar algo pequeño que la televisión puede masificarlo. Eso es el trabajo de producción, básicamente. Poder, bueno, encontrar eso que por ahí ya está dando vueltas, porque lo que tiene la televisión, a diferencia de la gráfica, por ejemplo, es que es muy veloz. Digo, no hay. Hablamos siempre de un noticiero tradicional, repito, no de un programa de análisis o no de un programa de investigación, ¿no? Hablamos de el noticiero en el que la noticia a veces te come, Claro. ¿no? Bueno, pienso en la semana pasada o la anterior, yo no me acuerdo cuándo fue, con el caso de la niña M. Bueno, hubo 2 o 3 días que el noticiero fue todo el noticiero hablando de eso, hablando de su búsqueda. Entonces, bueno, sí, por eso digo, hablamos de esos programas en los que la noticia te puede comer al nivel de hablar 3 horas enteras de lo mismo. Bueno, en ese tipo de programas, justamente la clave de la producción está en encontrarle la vuelta a un tema en particular, digo, ya sea una arista, como puede ser el caso Maradona, bueno, aparecieron audios nuevos o vamos a hablar ahora de cómo el entorno, bueno, entonces como que le das la vuelta a un tema que ya está en agenda o, bueno, traer un tema nuevo sobre la mesa. O revivir un tema también, ¿no? Digo, casos que por ahí quedaron en el olvido por algún motivo, ya sea una investigación judicial, ya sea por ejemplo, hoy, voy a dar un ejemplo de algo que hicimos hoy a la mañana. No sé si recuerdan el caso en el que la esposa del abogado Carrazone, que era un penalista muy conocido, desapareció hace 4 años, nunca se encontró su cuerpo, él está detenido desde hace un tiempo y ahora se le acusa de, bueno, haberla matado, aun cuando el cuerpo nunca apareció. Eso fue hace 4 años. Hoy lo volvimos a traer, ¿por qué? Porque hoy había una audiencia. Pero bueno, alguien tuvo que acordarse, o tuvo que ir a la cablera, o tuvo que tener un amigo con judiciales que le diga, che, mirá que hoy revive este tema. Entonces, bueno, lo traes y se hace y se pone de vuelta sobre la mesa. Entonces, ese es el trabajo justamente de la producción, ¿no? Darle una vuelta a eso, o del columnista, digo, para poder también destacarse el mismo. O, por ejemplo, en el noticiero en el que yo estoy está Cherkis Vialo como columnista. Que bueno, eso te digo es un plus, ¿no? Digo, bueno, tenés una persona como Cherkis Vialo, no solo te hablar de fútbol, te puede hacer un show, te puede hablar de lo que vos quieras, ¿entendés? Y él hoy trajo sobre el tema de la Copa América. Copa América que arrancaría a mitad de junio y todavía no se suspendió. O sea, me refiero a, estamos hablando de que se va a jugar un torneo internacional de fútbol entre Colombia y Argentina, que solamente va a ser pérdida de dinero y que supuestamente van a ir hinchas, barra bravas solamente. Bueno, es un tema que puede llegar a dar para mucho más si se sigue. Bueno, él lo trae, él lo pone sobre la mesa. Eso es trabajo de producción. Bien, bien. Hay una cuestión ahí que tocaste que tiene que ver con la inmediatez, con la rapidez, que a veces como que la propia realidad también le impone al tratamiento de las noticias, en el sentido de que, bueno, algo está sucediendo y esa necesidad de poder informar en relación a eso que se toca, se liga también con la práctica profesional, ¿no? Es decir, a veces necesitamos un tiempo para poder pensar qué es lo que está pasando, para poder contextualizar, ¿no? Para poder dar cuenta de una situación que justamente está situada, ¿no? En un determinado contexto. ¿Cómo se lleva esa necesidad de inmediatez con las prácticas profesionales dentro del periodismo a partir de tu experiencia, ¿no? Como periodista?
La gran noticia en desarrollo, digamos. Es lo más difícil en cuanto a, es donde más podés meter la pata. Porque, y pienso, bueno, desde mi lugar, que es estando al aire, llega una noticia y más allá de que yo tengo el celular en la mano y puedo escribirle a alguien o puedo ponerme a buscar información, yo tengo que confiar plenamente en las personas que me la van a dar esa información, que son mi equipo de producción, que son mis compañeros, etcétera. Con lo cual ahí el potencial, por supuesto, arranca a jugar, digamos, el habría y etcétera. Pero ante todo siempre remarcando eso, ¿no? Que es una noticia en desarrollo y que si hubo un dato en esa noticia en desarrollo que estuvo mal, bueno, se aclara, se corrige y se sigue. Yo no soy de la teoría de no marcar los errores propios y ajenos en televisión. Digo, somos personas, tenemos un trabajo que está muy expuesto, pero no somos infalibles. Con lo cual, pienso, por ejemplo, en Tehuel, el joven que está desaparecido, que todavía no apareció. Los primeros días le decíamos Tehuel como si fuese mujer, porque no estábamos todavía al tanto de que se trataba de un joven trans. Y cuando nos fuimos enterando, porque escuchábamos hablar a la hermana y porque leíamos algo, bueno, pedimos disculpas por haber hecho esto, la verdad, no lo sabíamos, o pasó de largo, o lo que sea. Entonces, bueno, y está bien pedir disculpas o corregirse y seguir. Para mí no hay que tenerle miedo a eso. O por ejemplo, decís una cifra o decís un año y después te das cuenta que no, entonces, perdón, acabo de decir esto, chequeé la información, me escribieron, era otra cosa. Para mí es parte de un trabajo honesto y nada más que eso. Pero bueno, sí es cierto que hay veces que, y recuerdo ahora el caso del femicidio de Úrsula, por ejemplo, que se empezó a decir que había 18 denuncias. 18 denuncias, 18 denuncias, 18 denuncias. Y eso, de hecho, eso quedó instalado hoy. Vos hablas con mucha gente y te dice, no, porque Úrsula denunció 18 veces. Y nunca denunció 18 veces. Sí denunció. Sí denunció la madre. Sí denunció ella, pero nunca hubo 18 denuncias. Y eso se instaló y se puso en graphs y se repitió y se repitió y se repitió. Hasta que al otro día hablamos y nuestra columnista de judiciales investigó y todo, y no eran 18 denuncias. Y lo dejamos de decir al aire, y lo dejamos de cuestionar e incluso nos corregimos, pero ya había quedado. Ya había quedado en las redes sociales, ya había quedado en los posteos de Instagram, ya había quedado. Entonces, bueno, el peligro también de, con un hecho como este, por ejemplo, tan trágico, tan horrible, hacer que datos se conviertan en realidad cuando no lo son. Bien, bueno, ahora nos interesaba también pensar en torno a cuáles son hoy las narrativas del informativo televisivo, ¿no? Las formas de contar, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en la era de Internet y que indudablemente la televisión desarrolló procesos de transformación y supo reinventarse también para convivir con los nuevos medios. Entonces, un poco la pregunta que nos gustaría hacerte en este punto es, y que un poco también estuvo saltando, ¿no? Ya en la charla, digo, WhatsApp, las pantallas, Twitter, bueno, ¿cómo se incorporan todos estos nuevos lenguajes en las rutinas productivas? ¿Qué aporte hacen, no? Esa sería un poco la pregunta, la dinámica diaria. Yo creo que son fuente de información constante. Hablamos sobre posteos de Instagram como noticias, Twitter es la inmediatez, con lo cual, bueno, también de ahí se levanta mucha información, principalmente cuando es justamente esto, ¿no? Una noticia en desarrollo, ni hablar cuando es algo que ocurre en otro país, donde por ahí no hay tanta fuente a la cual chequear o escribirle, y bueno, uno va a los periodistas locales. Y incluso, bueno, sabemos que hoy por hoy las noticias, las primicias, el último minuto ocurre en las redes, no ocurre en la televisión. Y bueno, es parte de la evolución, del cambio, yo no lo veo como algo malo. Distinto es WhatsApp, me parece que WhatsApp es más, bueno, la manera de comunicarnos diariamente entre nosotros, pero no es la fuente de primicia ni información que es Twitter o que puede ser Instagram, porque hay comunicados, más que nada, los famosos y demás que lo hacen por esa red, ¿no?
Con lo cual, incorporarlos es eso, es saber que somos parte y que ahí ocurren cosas constantemente, todo el tiempo. Incluso en las redes se habla de lo que pasa en la tele muchísimas veces, ¿no? Es como que se consume desde las redes a la televisión. Así que me parece que va por ahí, por incorporarlo y por saber que es otra cosa y que es otro público, ¿no? Porque también me parece que eso sí es importante de remarcar. Los que estamos en los medios de comunicación, o no solo trabajando, digo, rodeándolos, consumiéndolos, también creemos que en las redes está todo el mundo. Y eso es mentira. Es realmente un micromundo. Y yo siempre digo a modo de chiste que mi grupo de amigas del colegio son mi grupo de amigas detox, tipo a modo batido de frutas y verduras, porque una es médica, la otra es psicóloga, la otra es decoradora, la otra es maestra, una vive en Francia, otra es musicoterapeuta y cantante, y la última es licenciada en comercio exterior. Digo, son minas que no tienen Twitter, de pedo tienen Instagram, realmente no saben que es un hashtag, ponele. No me ven a mí nunca en televisión, excepto que digan justo, uy, te encontré, te saqué una foto y te la mandé. Entonces, de verdad que hay una especie de micromundo en el cual nosotros nos vamos como retroalimentando y creyendo que todo el mundo está leyendo todo, y no termina ocurriendo eso. Por eso el público de televisión es uno, el público de radio es otro, el público de las redes sociales es otro. Se van conectando algunos de ellos entre ellos, pero hay otros que no están ahí. Y que por ahí sí un día se en la tele. Y que por ahí sí, cuando llegó la cuarentena en marzo de 2020, todos la miraban. Y todos la consumían. Porque era el medio que, bueno, algo me va a dar de información, ¿entendés? Porque la tele, qué sé yo, siempre vemos la tele. De última, de alguna noticia me voy a enterar. Entonces me parece que hay que entender eso con las redes. Es un mundo, los medios somos otro mundo, en algún punto se pueden conectar, pero también hay un mundo fuera de todo eso. Sí, sí, bueno, algo de eso está referenciado en el libro, el informativo, sobre el informativo televisivo, y me parece que por ahí hay algunas cuestiones ahí sobre las que podríamos como señalar. Vos planteaste hace un rato esta cuestión de la posibilidad de reconocer errores, ¿no? Que, digamos, me parece que es un poco como vos decís, ¿no? Somos humanos, los periodistas también, y todos tenemos incluso hasta el derecho de equivocarnos. Mi pregunta es si en esa conexión que hay con las redes, ¿no? Si no entramos a veces en un campo como un poco gris, un poco ambiguo, porque, digamos, a lo que voy es la responsabilidad de publicar algo en las redes, digamos, implica un cierto grado de responsabilidad, ¿no? Hacer un posteo en Facebook o replicar un posteo en Facebook o en Instagram implica un grado de responsabilidad, aunque a veces no lo sintamos así, ¿no? Pero estamos poniendo en circulación determinados contenidos, determinados como valores simbólicos, algo que no es menor. El problema, me parece, es cuando la televisión un poco se pega a esa lógica, ¿no? Me gustaría saber, a ver, qué opinás vos como en esta mímesis que vos también señalabas, ¿no? Los medios tienden a retroalimentarse. La televisión se alimenta de la televisión y ahora en los últimos tiempos también se alimenta de Twitter, de Instagram, de Facebook y de otros en menor cantidad, ¿no? Sí, entiendo que vas un poco por el punto de como que estamos sobregirados, digamos, ¿no? Es como que, claro, nunca nada alcanza y siempre hay que ir un poco más allá. Sí, yo no soy, sí, obviamente tengo Instagram y básicamente todo lo que tiene que ver con televisión es muy instagramiable y te piden además que lo hagas porque hoy por hoy es una plataforma hasta de venta de ropa, entonces es como que, bueno, es un mundo. Sí, tengo Twitter, lo leo un montón. O sea, soy mucho más lectora de Twitter que escritora de Twitter. En ese sentido, no soy una tuitera, digamos, famosa. Sí, lo que me parece es que no hay que menospreciar de ninguna manera lo que se dice o lo que no se dice en esas redes. Y creo que hay un gran peligro por parte de algunos medios de comunicación, incluso algún programa en el que yo trabajo, y esto lo hemos remarcado incluso al aire,
en esto de ojo con el consumo irónico, ¿no? De determinados comunicadores o determinados tuiteros, que de algo muy pequeño como es un tuit tonto, se termina hablando en televisión, en Canal Nacional de eso, y lo único que hace es amplificar un mensaje horrible. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que como ir con cuidado en los dos lugares. Y sí, digo, lo decías vos recién, hay una retroalimentación constante entre un medio de comunicación, como puede ser la tele en este caso, y una red social, como puede ser Twitter. Eh, y no cebarte o no sobregirarte es un trabajo diario. Porque a veces que te olvidas que lo que estás hablando, lo que estás diciendo, no quedan cuatro paredes, digamos. Claro, y eso implica como una gran responsabilidad y también un alto grado de exposición, ¿no? Sí, sí, que es raro. Sí, por eso digo, uno a veces no se da cuenta de lo que genera o de que hay alguien del otro lado mirándote. Esa es la verdad a veces, como que se pierde esa noción, ¿no? De masividad. Eh, Incluso también creo que en las redes creo que pasa lo mismo, que a todos nos puede pasar lo mismo. Eso de, bueno, nadie me lee, nadie me está viendo este video y sí, ocurre. Y A mí, también digo, ¿no? En este debate de las redes sociales es interesante pensar que es terreno fértil para las fake news, ¿no? ¿Cómo impacta eso, digo? ¿Cómo lo trabajan en los programas? No, bueno, en ese sentido, ante la aparición de una noticia, porque digo, convengamos que la fake news, como cualquier rumor, tiene siempre el factor de ser por demás interesante, ¿no? Digo, es algo que algunos desean que ocurra, es algo que involucra a personas famosas, es algo que va a generar revuelo. Entonces, ante una noticia tan copada, digamos, con tantas aristas, como tan vendible, bueno, se arranca a chequear en general. Eh, ha ocurrido con la muerte de determinadas personas, por ejemplo, que comienzan en Twitter y después se masifican. Eh, es cierto que muchas veces la primicia está en las redes y se da en las redes, pero bueno, no es lo mismo que lo tuitee una persona que lo ponga en vivo y con un graph, un medio de comunicación. Claro, y ahí también es interesante pensar que a pesar de todas estas transformaciones y todas estas nuevas pantallas y nuevos lenguajes, bueno, el oficio sigue teniendo lo propio, ¿no? Como características de siempre, que siguen y continúan vigentes y que todo periodista, digamos, debe respetarlas, verificar las fuentes, chequear, ¿no? Como los criterios más tradicionales, pero que mantienen plena vigencia. Sí, es cierto, y esto es lo que yo mencionaba un poco antes, que al momento de estar en el noticiero, para el que está en cámara en ese momento, es difícil poder hacerlo rápido. Por eso se necesita una producción atrás en la que uno confía, o de columnistas, o de otros colegas que te están viendo y por ahí te escriben. Digo, tener el teléfono en la mano ayuda, obvio, un montón siempre, pero es importante tener gente en la que uno puede confiar. sí, estabas hablando vos y me estaba acordando de algunas cosas que tienen que ver con la práctica profesional, charlas con colegas o con periodistas que están en el medio, no tanto televisivo, pero me parece que también se aplica el caso, vos me podrás decir, y a veces tiene que ver un poco con las condiciones de trabajo de los propios y de las propias periodistas, ¿no? Una persona que sale a trabajar y que tiene que cubrir una noticia para un diario, pero también posiblemente tiene que sacar la foto y de paso graba unos audios para después publicar en el Twitter, o para publicar, perdón, en alguna red social, digamos, atenta mucho contra el desarrollo y el asentamiento de la calidad profesional, ¿no? Porque las condiciones de trabajo son bastante, digamos, complicadas en ese sentido. Yo vivo en Río Negro, desconozco mucho de la realidad del periodismo porteño, la puedo imaginar, pero en el periodismo regional muchas veces sucede eso, ¿no? Entonces también es difícil.
Sí, específicamente en televisión lo que puede llegar a ocurrir es que hay poca gente para hacer trabajos que, bueno, para hacerse bien y tranquilos, requerirían de más personal, ¿no? Eso sí pasa por ahí. Como productores sobrepasados, cosas tecnológicas que tendrían que funcionar y no funcionan, entonces eso te mete piedras en el camino para que todo fluya mejor. Eso es más de la tele, digamos, ¿no? Me parece que va por ahí, pero sí, sin ninguna duda, la precarización del mundo laboral es uno de los factores, creo yo también, que hace bueno, que los medios periodísticos o los periodistas estén en una situación un poco más complicada hoy por hoy, sí, sin duda. Yo lo traigo a la mesa porque a veces uno solo ve la pantalla, ¿no? Y hay cosas que no se ven, ¿no? No, yo siempre digo, si se viera, nadie miraría televisión. Es como, tipo, ver una película, ¿viste? No, no me muestres todas las veces que el actor se equivocó o cómo tuviste que editarlo 100 veces. Bueno, acá es lo mismo. Si se viera cómo se hace televisión o si se viera cómo se forma una noticia, bueno, no. Digo, la cocina nunca se muestra, porque aparte, realmente, esto como en cualquier trabajo, eh, si uno ve los hilos de cualquier trabajo, no quiero decir pierde la magia, porque un noticiero creo que lo que menos tiene es magia. Pero digo, sí es como que empezaría a desconfiar todo. ¿Viste? Como cuando uno dice, bueno, yo era fanático del fútbol hasta que me convertí en jugador de fútbol, o hasta que me hice periodista deportivo, y me di cuenta de lo que es el fútbol. Bueno, sí, está bien, pero después llega el domingo y vas a la cancha, y alentás, y querés ganar, ¿viste? Que sí, yo ya sé que es todo un negocio, yo ya sé todo, pero ¿qué me importa? Bueno, termina pasando un poco eso también. Como sí, los medios de comunicación son empresas y detrás de eso hay intereses económicos. Claro que sí, obvio que sí. Nosotros cobramos un sueldo por el trabajo que hacemos, no que vamos porque por amor al arte solamente. Entonces, nada, comprender que es un trabajo que uno intenta hacerlo de la mejor manera y que hay un montón de gente comprometida realmente en que ese trabajo se haga de la mejor manera, con la verdad. Eh, pero bueno, no deja de ser un trabajo hecho por gente que falla y por gente que comete errores. Eso sin duda. Bien, una de las cuestiones que nosotros venimos analizando y que está muy presente en el libro, no solo en este libro, ¿no? Sino que es algo que se viene trabajando desde hace ya muchos años, es que en la problemática que atraviesa el tratamiento televisivo de las noticias aparece permanentemente esta tensión entre información y entretenimiento, ¿no? Que hace, digamos, le plantea a las empresas, básicamente, pero también a quienes trabajan en ellas, ¿sí? Un debate en torno a si es un servicio de información o la noticia tiene que estar puesta al aire con el objetivo de ganar audiencia, ¿no? Me parece que tu trabajo como presentadora de noticias, periodista presentadora de noticias, te ubica como en un lugar estratégico, ¿no? Para pensar esta cuestión. ¿Cómo te parece a vos que se articulan estas dos fuerzas, ¿no? Información, entretenimiento. La tele es entretenimiento, la televisión es entretenimiento. Si vos querés leer una investigación, no vas a ir a buscar la tele. Excepto que sea un programa que se dedica a hacer investigaciones y que por una hora te van a contar una investigación. Pero aún así, si fuese un programa de investigaciones en el que te van a contar una investigación, te lo tienen que hacer de una manera que entretenga. Me parece que, de hecho, es algo que he charlado con colegas y demás. Hay periodistas que son excelentes y que son grandes periodistas y grandes investigadores y que escriben libros y que escriben notas de los domingos en los diarios, pero que en televisión no son a menos, porque tienen una manera de contar que por ahí es muy, ¿cómo decirlo? Muy tranquila, eh, porque hablan lento, porque no concluyen rápido las ideas. Me parece que yo, por lo menos es una opinión personal, yo creo que la televisión es entretenimiento, que las maneras de contar en televisión son importantes eh, y que justamente generar contenido
entreteniendo, bueno, es como, sí, estoy haciendo todo bien, ¿entendés? Es como el gran objetivo, digamos. Te estoy contando noticias, te estoy haciendo pensar en un punto, porque por ahí te puedo introducir, gracias al trabajo que hacemos, algo nuevo, puedo poner algo sobre la mesa que esté copado, te puedo contar algo, pero también te lo cuento de una manera que a vos te interese y que me quieras escuchar. Entonces me parece que eso es no es menor. Para mí no es menor, realmente. Y bueno, yo hago un programa en televisión pública los lunes que se llama Desiguales, Sí, que es un programa que no es noticiero, que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con el debate, que tiene que ver con la profundidad, que tiene que ver con hacernos preguntas, que tiene que ver con un montón de cosas que no es correr atrás del minuto a minuto y de la noticia. Sin embargo, en ese espacio de reflexión, en ese espacio de análisis, en ese espacio de estudiar los temas previamente y pensar los invitados, hay entretenimiento. Y la manera de preguntar y la manera de presentar el informe y hasta cómo nos visten es como parte de un show. No es que yo voy en All Star o con la remera que tengo ahora. No. Entonces, digo, hay que comprender para mí que la televisión es eso. Que sí, en televisión te puedes maquillar más o menos, te puedes peinar más o menos, pero es imagen también. Ojo, no estoy diciendo que tiene que ser un tipo de imagen tradicional, ¿eh? Puede ser ajá. cualquier imagen, pero es imagen. Sí. Mi pregunta tenía que ver también con, digamos, a partir de lo que vos estás planteando, ¿cómo haces cuando tenés que tratar un tema, ¿no? O informar sobre un tema que, digamos, está en las antípodas del entretenimiento, ¿no? Una tragedia, de cualquier tipo, digamos, ahí es donde me parece que aparece como No, esta bueno, pero tensión, ¿no? se puede informar ese tema, y eso es lo que al menos me sale a mí, no sé si es lo que intento hacer, sino lo que me sale, con seriedad, con respeto, eh, pero narrándolo o con una entonación o con lo que sea, que a vos también te interese escucharlo. Digo, recuerdo mucho cuando murió Maradona que hicimos un programa en el que la clave, como que yo antes el aire le decía a mi compañero, no seamos solemnes, no seamos solemnes, porque sí, Argentina está triste, Argentina todo, pero también Maradona es todo lo otro. Entonces se puede desde el respeto hacer un homenaje y todo sin ser solemnes. Para mí como que la solemnidad y la sobreactuación de dramatismo en televisión no queda bien. Digo, cuando haces algo dramático, es algo dramático. Y es una mierda, y es horrible. No te voy a decir que está bueno, ni te lo voy a contar con una sonrisa, porque no me pasa, porque no me genera eso. Ahora, no voy a sobreactuar un llanto tampoco, cuando el llanto no ocurre. Porque también tenés ese extremo de entretenimiento a modo trágico, ¿no? Digo, el Claro. entretenimiento no es solo risa. El entretenimiento también puede ser hacer un horror show, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco intentar buscar ese equilibrio. Básicamente, yo creo que el periodista que trabaja de presentar noticias, como es mi caso, tiene ese desafío por delante. Es el trabajo nuestro. Bien, bueno, ya como para ir cerrando, un tema que no queríamos dejar de traer tiene que ver, bueno, con un tema muy actual como es las coberturas periodísticas de la violencia contra las mujeres, ¿no? Por un lado, problematizar un poco esta tendencia de la noticia espectáculo o la lógica policializante que muchas veces sigue estructurando las rutinas productivas y que cuando hablamos de espectacularización de las violencias, estamos hablando, por ejemplo, de cuando se muestra la recreación de una escena de crimen o se dan detalles pormenorizados de cómo se ejerció la violencia, es decir, la morbosidad. Bueno, entonces, un poco la pregunta que teníamos pensado era cómo, y también un poco desde tu experiencia, desde tu rol, de cómo migrar hacia coberturas más responsables, ¿no? Con enfoques desde derechos humanos, por un lado, y por otro esto también nos parece que está bueno con enlazarlo con una pregunta que llega al chat y que está relacionada con la situación que te tocó vivir a vos puntualmente el año pasado por parte del fiscal Terán. Y la pregunta que hacen, la leo, es, bueno, ¿qué opinión tenés desde adentro de la desigualdad por género en el medio, ¿no? En el periodismo?
Así que bueno, entre estos dos temas, como armar alguna respuesta. Bueno, van un poco de la mano. También va un poco relacionado con lo que decía recién Ignacio. La no espectacularización de la violencia o la no espectacularización de, en este caso, los femicidios, es un desafío que tenemos por delante en los noticieros, me parece. O de cualquier hecho de inseguridad también, ¿no? Porque siempre ahí aparece como un poco el momento del morbo. Creo que dependiendo también el noticiero, el periodista, la producción, el canal, uno puede ir viendo por dónde va la cosa y lo que se intenta hacer. Hay veces que también, y me ha pasado, te encontrás con, de repente que te tiran una imagen y vos decís tipo, al productor como que le escribís onda tipo, che, saquémosla, o sea, no da a poner esto, ¿entendés? Y que por ahí la tiraron porque la tiraron. Y uno quedó hablando con eso al lado y uno no avaló que eso esté al lado, pero bueno, es parte de un equipo, yo no puedo tampoco estar en el trabajo de otro o en la cabeza de otro. O mismo un graph, ¿no? Digo, aprender a titular, aprender a la víctima confesó. No, bueno, no confesó, contó, no tiene nada que confesar. Entonces, explicarle eso a un compañero, que el compañero lo entienda, que, o sea, es como, me parece que la clave está siempre en la intención que tiene cada uno o cada una de aprender, de deconstruirse y de ir modificando viejas costumbres. Me parece que eso es para empezar. O sea, en los medios de comunicación, no, o al menos no en los privados, no hay capacitaciones de género obligatorias, no hay... generalmente ahora TN sí tiene una editora de género, pero bueno, anunciaron que había una editora de género y a los 2 días la Nata dijo qué lindo culito, con lo cual no le importó mucho que digamos. Entonces, el esfuerzo por parte de algunos comunicadores está. Para mí eso es clarísimo. Pero vivimos en una sociedad, digo, los medios no forman parte de una burbuja, son parte de una sociedad patriarcal y de por sí, y esto va un poco relacionado con lo que me preguntabas después, son medios machistas. Si uno mira cualquier noticiero en líneas generales, siempre hay más hombres que mujeres, siempre. Faltamos en los medios, faltamos en determinadas posiciones, además, en los medios, digo, no es solo ocupar más lugares, sino qué lugares se ocupan, eso desde ya. Y bueno, particularmente lo que ocurrió en ese caso con Terán, bueno, recién tiene que ver con lo que decíamos antes. Esa noticia sobre las declaraciones que él había dado a una radio en Neuquén es el trabajo de producción que yo digo. Un productor que tenía un contacto de un periodista local de Cutralcó que le dijo, che, mira lo que dijo este fiscal, el productor que se encargó de contactarlo, o sea, eso es también el trabajo de, bueno, busquemos algo que no haya salido. Y la masividad de su repercusión se dio porque habló en C5N, no porque habló en la radio de Cutralcó, lamentablemente. Digo, tuvo que hacerlo y tuvo que agarrar el tema un medio nacional, más allá de su reacción de después, para que nos replanteemos o nos preguntemos cómo puede ser que un fiscal piense esto. Con lo cual, no es menor, y creo que hay que ser conscientes de, bueno, la masividad o la repercusión que pueden llegar a tener determinados medios o que algo se llegue en determinado lugar. Porque, reitero, la declaración de la gran polémica de Terán, de decir que la mujer que ande, si quiere salvarse, que ande armada, o no me acuerdo cómo era textualmente, no la dio a un C5N. Esa declaración la dio a una radio local de Neuquén. Se amplificó en C5N por lo que él hizo, dijo después, etcétera. Pero la noticia no había sido nuestra. Bueno, bien. No sé si Ignacio querés acotar algo, si hay alguna pregunta más o ya estamos. Sí, no, hay unas preguntas en el chat que están llegando. Una de ellas, Luli, te pregunta si estás en el movimiento Periodistas Argentinos. No participé nunca en una reunión, pero sí conozco a muchas colegas que están ahí y sí las sigo y reposteo y comparto lo que dicen. Con lo cual, digo, no milito activamente, pero las apoyo a full. Y otra pregunta que llega a través de
quienes están visualizando la charla en YouTube, pregunta, vos como periodista, ¿qué medios consumís y qué periodistas te generan confianza o más respeto por tu trabajo? Por su trabajo, perdón. Yo consumo los newsletters de Cenital, cuyo director es Iván Jagroski, que es un amigo y un compañero al cual yo respeto mucho y me genera mucha confianza además. Tienen newsletters muy buenos, tiene uno diario, de hecho, que recomiendo, que se llama Primera Mañana, son gratuitos. Así que Cenital es un medio que me gusta. El diario AR es un medio nuevo en Argentina que también me gusta mucho. Y después en Twitter, viste, uno tiene la posibilidad de seguir a periodistas puntuales más allá de los medios de comunicación. Obviamente que chusmeo Clarín, chusmeo La Nación, chusmeo Página 12, pero me interesa más para lo que escriben personas en otros medios de comunicación. No sé, también dependiendo sobre qué quiera leer. Pero bueno, en los newsletters de esos dos lugares los recomiendo, me gustan. Y también, no sé, después puedo leer una nota de Anfibia, ni idea, pero digo, es como que, bueno, en la diaria por ahí, intento ir por ahí, pero si no, eso, mucho scrollear tapas de diarios o portadas de Infobae, de Página, de Clarín, de La Nación, de los medios más masivos, digamos. Bien, bueno, Luli, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo y interesante este conversatorio. Un placer escucharte. No, gracias a ustedes. Espero, bueno, haber respondido. Sí, gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión y bueno, ya damos por finalizado este encuentro.